Aquí estamos haciendo una lectura con pregunta, así que voy a hacer algunas lecturas para que podamos comprender mejor cómo funciona. Ya sabemos, toma las cartas, mézclalas y piensa en una pregunta importante para ti. Cuando termines, ponlas acá. Abre, por favor. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué puedo hacer para desarrollar más mi creatividad? ¿Qué hacer para desarrollar más mi creatividad? Entonces, toma 3 cartas sin darlas vuelta, por favor. Ahora, ¿quién soy yo para decirle qué hacer para desarrollar su creatividad? Le podría dar después un consejo de psicomagia, por supuesto, pero la psicomagia son consejos, no direcciones de vida. Eso la va a ayudar a desbloquear su creatividad. En el fondo, lo que yo escucho detrás de su pregunta es ¿por qué mi creatividad o por qué en mí habrían bloqueos en la creatividad? Ahora, yo ya lanzo mi visión. Yo sé que en una mujer la creatividad también tiene que ver con su maternidad. Creatividad, maternidad. Entonces yo dejo que mi visión navegue y me abro. Hay tantas posibilidades. Entonces le digo, abre las cartas así como un libro, por favor. Conociendo el tarot, sabemos que la carta del juicio tiene que ver con el nacimiento en general. Podría tener que ver, una de las interpretaciones, una de las tantas interpretaciones que se le da al juicio es el nacimiento, porque habría una figura paterna y materna y un personaje que nace. Entonces, el 20 normalmente se encuentra después del 19, ¿sí? Entonces, si el 20 está al principio, es que hay algún conflicto en mi propia maternidad o en la maternidad como mujer. Puede ser en mi maternidad espiritual o en mi maternidad como mujer. También puede tener que ver con un nacimiento. Yo ya veo las figuras y me dejo interpretar. Todo esto es lo que yo pienso dentro, no se lo estoy diciendo a ella. Entonces es nacimiento, mi madre en mí, la maternidad en mí. Es decir, el nacimiento de mi maternidad también es el nacimiento de mi propia sexualidad, porque sexualidad, maternidad van juntas. Entonces, yo sé que ahí hay una dificultad. Entonces, ¿por qué? Y esto todo lo que yo me voy preguntando ¿por qué mi maternidad no podría nacer? Aquí mi maternidad nace, aquí mi maternidad no nace. Entonces aquí yo veo que hay algo, aquí el 14 muy a menudo tiene que ver con sanación, circulación de energía. Lo sabemos cuando conocemos las diferentes interpretaciones que se le pueden dar a el arcano 14, es energía que circula. Entonces podríamos decir que la creatividad es una energía que circula. Y aquí no estaría circulando. Y aquí yo vería por qué. Entonces, a veces el sol, digo a veces, muy a menudo el sol corresponde a un arquetipo paterno. Y podría ser la presencia o la mirada paterna hacia mi sexualidad que impediría que ella pueda nacer. Entonces, todo esto no se lo digo. Esto yo lo pienso, lo imagino, esto va rápido, yo estoy hablando en voz alta. Entonces, la táctica
voy a utilizar es que voy a ir de aquí para atrás. Entonces voy a decir, la energía estaría bloqueada aquí. Acaba de tronar algo, ¿eh? Y cuando digo bloqueada yo acepto totalmente la sincronicidad, ¿sí? Entonces yo ya me digo, cuando escucho esa clase de cosas, siempre dentro de mi mente dice, algo está pasando, algo se está desbloqueando, quizás estoy en el buen camino. Yo acepto completamente la sincronicidad. A veces se caen vasos, a veces alguien tropieza, a veces suena un teléfono cuando uno está haciendo una lectura. Entonces, le voy a hacer algunas preguntas para ver si mi visión corresponde a su realidad. Si su padre no estuvo presente, y que en general es el padre cuando uno, digamos, conoce el desarrollo de la sexualidad, es el padre que debe de alguna o de otra manera despertar la sexualidad en la hija, porque es a partir de ahí que se va a construir su relación con el hombre y su atracción hacia el hombre. Entonces la primera pregunta es si tuvo un padre presente o un padre ausente. ¿Tuviste un padre presente o un padre ausente? Ausente, no lo conozco. Ya. Entonces, dentro de mí se va, digamos, confirmando mi visión. Me digo así, si no conoce a su padre no la vio. Si su padre no la vio y no reconoció su feminidad, entonces difícilmente su feminidad puede surgir. Y ahí es donde voy a preparar mi tintura. Entonces le voy a decir así. Y todo lo que acabamos de decir no se lo digo. En el fondo le hago la pregunta sobre su padre, le pregunto si su padre estuvo presente o ausente, me dice que no. Entonces yo ya sé, o digamos, puedo concluir que si su padre no estuvo presente, la mirada del padre no activó la circulación de su energía y no permitió que su energía naciera. Entonces, ¿cómo se lo voy a decir para que la pueda afectar y ella pueda transitar esa situación psicológica conmigo y le pueda hacer frente? Según mi interpretación y poniéndome en tu lugar, es posible que en mí se haya inhibido algo de mi creatividad, que también se identifica mi sexualidad, porque mi padre no me valorizó. Es decir, que a través de la ausencia de su mirada, quizás comprendí que yo no debía existir y que había algo en mi energía femenina que no debía mostrarse. Es decir, que no debía quizás parir, existir. Crear podría corresponder a expresar lo que yo soy profundamente. Una obra es algo que podría corresponder a expresar la esencia que soy. Si yo no creo, no me muestro. Y si no me muestro, puedo obedecer a la mirada ausente de mi papá. Entonces, de alguna manera, estoy respetando el mensaje, estaría respetando el mensaje que mi padre me mandó con su ausencia, que sería: no tengo derecho a existir. Y de alguna manera, viviendo un bloqueo creativo, estaría siéndole fiel a esa orden de desaparición. ¿Te hace sentido? Sí, mucho. ¿Por qué? Pues porque sí, porque siento que no tuve la mirada de mi papá y sé que soy súper creativa, pero no lo puedo expresar. Entonces, podría ser una forma de fidelidad que existiría en mí. Sí. Es decir, que yo habría identificado a mi padre a una ausencia de mirada sobre mí. Es decir, que una invisibilidad de mi parte frente a mi papá. Es decir, que para existir frente a mi padre tendría que desaparecer. Es paradoxal,
pero la forma de existir frente a mi padre es no estar frente a él, es no existir. ¿Te hace sentido? Sí, totalmente. Bueno, allí tienen una lectura, digamos que es una lectura ya profunda, especializada, pero lo que yo quería transmitirles es esta forma en donde yo me identifico a la persona para hablar. En lugar de decirle, mira, como tu padre no te vio, se podría hacer también, como tu padre no te miró, de alguna manera se creó en ti una creencia en donde tú tenías que desaparecer para en el fondo existir. Es diferente, se podría hacer, pero yo tomo distancia, entonces lo que les estoy tratando de enseñar, y eso lo vamos a hacer cuando nos veamos, vamos a hacer mucha práctica para que aprendamos a hacerlo, es decir, es donde voy a permitir que esta situación ella la pueda procesar, y lo que yo quiero es que ella se procese, no solo que entienda. Entonces esta es la lectura de 3 cartas, se podría haber leído desde esta central, pero en este caso no, esto va hacia atrás porque es degresivo, ¿no? Es decir que va 14, 19 y va hacia atrás. Entonces aquí vamos a buscar el conflicto al comienzo, esa es la táctica, es decir, una situación conflictiva y de dónde viene.